Muy buenas tardes. Hoy nos complace presentarles la charla de clausura en celebración del Mes de la Mujer, a cargo de la historiadora Teresa Fernández Soneira. La doctora Fernández es autora de 8 libros sobre diferentes aspectos de la historia de Cuba, como el tema que hoy nos ocupa. Ha sido galardonada por numerosas instituciones culturales, entre estas la American Library Association, la Fundación Padre Félix Varela de Miami y el Instituto de Cultura Hispánica de Houston, Texas. En los próximos meses saldrá a la luz su próximo libro, La Bella Cubana, Rostros de Mujeres en la Cuba del siglo XIX. Su charla de hoy nos ilustrará sobre la contribución de la mujer a la independencia de Cuba. Con mucho gusto le cedo la palabra a Teresa Fernández Soneira. Buenas tardes. Mucho se ha escrito sobre los inicios de la historia de Cuba, la sociedad, las guerras, la vida colonial. Los historiadores de todas las épocas han recogido los hechos de valor de los hombres, de la gesta revolucionaria, pero todo se ha narrado desde el punto de vista de los héroes, de los conspiradores, los generales, los soldados, que han sido todos hombres. Por eso hoy vamos a hablar de las mujeres. De las primeras décadas del siglo XVI, que cuenta el doctor Alfredo Zayas, quien luego sería presidente de la República, y que dice así: en una mañana del año 1557, la humilde iglesia parroquial mayor de La Habana se veía invadida por los fieles luciendo sus más ricas y vistosas galas. Situada frente a la plaza de armas, la parroquial era un edificio de poca importancia, una sola nave, que ese día se encontraba abarrotada de gente, pues se iba a celebrar una actividad religiosa costeada por la piadosa dama María de Cepero. En aquella mañana, doña María oraba arrodillada en el templo. Los fieles también oraban, pudiéndose oír los susurros de sus oblaciones. Sorpresivamente, doña María cayó mortalmente herida por un casual disparo de arcabuz. Cuento esta historia porque el hecho trágico quedó eternizado en una lápida y que es el monumento más antiguo y único que ha llegado a nosotros de los comienzos de la conquista y que está dedicado nada menos que a una mujer. Poco sabemos de María de Cepero, solo que era hija del capitán Francisco Cepero y que era dama de sangre noble, perteneciente a una de las más distinguidas familias fundadoras. La tarja conmemorativa se encuentra hoy en el Palacio de los Capitanes Generales, donde se encontraba antiguamente la parroquial mayor. Isabel de Bobadilla fue la esposa del conquistador y explorador español Hernando de Soto. Dicen que Isabel era una mujer amorosa y de gran sensibilidad, aunque también autoritaria y firme. Hernando de Soto se había casado con ella en 1539 y tuvo que irse a Cuba al ser nombrado gobernador de la isla. Pero tuvo que ausentarse con su armada para realizar una expedición por el continente americano. Consideró que nadie mejor que su mujer podría asumir la gobernación civil y militar de Cuba mientras él estuviera ausente. Pero pasaban los días y su marido no regresaba. Cuentan que Isabel se asomaba a otear el horizonte por si veía a la flota acercarse a la costa. De Soto fallece en Luisiana. Isabel tiene que continuar haciéndole frente a aquella difícil situación como gobernadora. Isabel muere al año siguiente. Para recordar la importancia que tuvo en nuestra historia, su imagen quedó para siempre representada en la Giraldilla, escultura que aún hoy se encuentra en una torre del castillo de la Real Fuerza de La Habana. Fue Isabel la única mujer que hasta ahora ha dirigido el gobierno de Cuba. En agosto de 1762 tuvo lugar la toma de La Habana por los ingleses, hecho que dejó al descubierto las debilidades de las defensas españolas en el Mar Caribe. Se vieron llegar a 12 barcos ingleses que entraron en la ciudad el 14 de agosto. Habían obtenido la posesión del puerto más importante de las Indias Occidentales. Los españoles trataron de defender la ciudad con bravura, pero al final quedaron derrotados.
Beatriz de Justiz y Sáez Bazán había nacido en La Habana en 1733. Contrajo matrimonio con su primo Manuel José de Manzano y Justiz, primer marqués de Santa Ana y contador real en el Tribunal de Cuentas de la isla. Esta mujer tendría mucho que ver con el suceso de los ingleses. 2 meses después de la toma de La Habana, aparecen 2 documentos dirigidos al rey, fechados en agosto de 1762, y que se cree fueron redactados por mujeres. Según el historiador Manuel Moreno Fraginals, en este documento, los o las escribientes refutan la estrategia militar del capitán general. Nada menos que 100 damas de La Habana firmaron el manifiesto en el que exponen sus quejas contra las autoridades y los responsabilizan de la rendición de la ciudad por falta de destreza. El discurso o memorial dice, entre otras cosas, esta es la funesta tragedia que lloramos, las habaneras, fidelísimas vasallas de vuestra majestad. Logremos el consuelo de ver en breve tiempo aquí fijado el estandarte de vuestra majestad. Esta sola esperanza nos alienta para no abandonar la patria y los bienes. Y seguían diciendo, tú, Habana capitulada, tú en llanto, tú en exterminio, tú ya en extraño dominio, qué dolor, oh patria amada. Este grupo de habaneras comenzaba a llamar a Cuba patria amada, y ese memorial a Carlos III es atribuido a la marquesa de Santa Ana. Se lamentan las damas por excluir a los criollos de las decisiones y acusan a los españoles de capitular sin antes consultarlo con el cabildo y con el obispo. Redactado por la habanera Beatriz de Justiz, quien por entonces contaba 29 años, ha constituido tan importante el hecho como la propia toma de La Habana por los ingleses. Otro capítulo importante fue cuando las cubanas donaron dinero y joyas para ayudar a los Estados Unidos a obtener su libertad. El ejército del general George Washington se encontraba depauperado. La escasez de dinero para continuar la guerra habían hecho que Washington buscara apoyo para continuar. Envió al marqués de Lafayette a Santo Domingo, pero allí no encontró apoyo y entonces continuó a Cuba para abastecerse de agua. Pero allí expuso su problema y el mensaje llegó a las damas y niñas de la isla hasta la ciudad de Matanzas y se regó la noticia. Y éstas comenzaron rápidamente a recolectar joyas y dinero para entregar a Lafayette. Pudo llevarse Lafayette 800,000 libras esterlinas que las damas cubanas y otros ciudadanos habían donado para sacar de su empobrecimiento al ejército de Washington. Este hecho es muy importante en la historia de Cuba. Es importante porque en aquella época la mujer no tenía propiedad a no ser sus joyas, que en este caso habían donado como decisión independiente y se habían arriesgado por la libertad de lo que luego serían los Estados Unidos de América. Ya desde principios del siglo XIX, vemos como los cubanos comienzan a sentir ansias de independencia y se empiezan a organizar en conspiraciones ya desde 1811. En 1847 está la conspiración de la mina de la Rosa cubana de carácter anexionista. Luego la conspiración de Vuelta Abajo en 1852, en la que conspiran María de los Dolores Frías Jacot. El catalán Ramón Pintó, secundado por un grupo de criollos, organiza en 1855 una conspiración y logra extenderla en secreto a 28 localidades de la isla. En esta conspiración se distingue la habanera Rita Balbín. En la conspiración de los soles y rayos de Bolívar, dirigida por José Francisco Lemus, se implica Pepilla Arango y Manano, quien ayuda al poeta José María Heredia a esconderse para salvar la vida.
Estamos ya casi a mediados del siglo XIX. La matancera Emilia Teurbe Tolón se había casado con su primo Miguel Teurbe Tolón. Perseguidos en Cuba por su labor insurreccionista, se habían exiliado a Nueva York. En el apartamento de los Teurbe Tolón en la calle Warren se celebra una reunión de patriotas en 1849, entre los que estaban Miguel, Narciso López y Cirilo Villaverde. Es allí cuando Emilia confecciona la bandera cubana siguiendo los dibujos de Narciso López. En 1849, Narciso López desembarca en Cárdenas con la bandera que había confeccionado Emilia en Nueva York. Otra conspiración importante fue la de Joaquín de Agüero, en la que trabaja su esposa Ana Josefa de Agüero. Augusto Arango nombra a Ana Josefa agente del Comité Revolucionario de Puerto Príncipe. Ana Josefa, junto con un grupo de valientes mujeres, donan sus joyas para recaudar fondos para la revolución. También se reúnen en el hogar de Ana Josefa para preparar hilas y vendas para los heridos. En la conspiración de Joaquín Infante se distingue Candelaria Rosell, natural de Bayamo, y en la conspiración de Aponte están comprometidas Mariana Poveda y María de la Luz Sánchez. Cuentan que Marina Manresa era una mujer esbelta y atractiva, de carácter fuerte e impetuoso. Su amante, Miguel Lara Acosta, estaba complicado en un alzamiento que debía ocurrir en el Valle de Yumurí en 1850 para secundar los esfuerzos de Narciso López. Un día Marina se presentó ante 100 conspiradores, entre los que se encontraba su novio. Marina se le acercó y retándolo le dijo: «Vengo a morir contigo, no me prives tan dulce muerte. El sepulcro de la patria es la gloria eterna». Nada ni nada pudo convencer a aquella singular mujer del gran peligro que corría. Se mantuvo firme, se fue al combate, y cuando los patriotas fueron atacados por los españoles, los cubanos fracasaron. En el campo de batalla quedaron 2 cadáveres, el de Juan Manuel Alfonso y el de Marina Manresa, quizás la primera cubana sacrificada en aras del ideal independentista. Era el 8 de octubre de 1850. Hubo muchas más mujeres en las conspiraciones, pero no hay tiempo para mencionarlas aquí a todas. Ya estamos a mediados del siglo XIX. Leonor Pérez Cabrera, natural de Santa Cruz de Tenerife, llega a Cuba con sus padres y sus hermanas. Pocos años después conoce y se casa con don Mariano Martí Navarro, natural de Valencia, quien era militar. Ellos serían los padres de José Martí. En un viaje a México para encontrarse con su familia, José Martí conoce a la camagüeyana Carmen Zayas Bazán. Se casan poco tiempo después y tienen un hijo. Pero Carmen nunca comprendería el ideal independentista de Martí y no apoyaría su trayectoria patriótica. El matrimonio Martí Pérez tuvo 8 hijos, 2 niñas que fallecieron aún muy jóvenes, otra que murió a los 19 años en México. Con Martí y las otras 5 hermanas, todos les dieron a doña Leonor y a don Mariano 22 nietos. Las hermanas de Martí fueron Leonor, Anita, Carmen, Pilar, Antonia Bruna, Rita Amelia y Lolita. Doña Leonor los sobrevivió a todos, excepto Amelia, quien cuidó de doña Leonor hasta el final. Los historiadores afirman que hay descendientes en México, y también en los Estados Unidos hay por lo menos 2 bisnietos. A pesar de desavenencias políticas y de las separaciones y los ideales de Martí, la familia se mantuvo siempre unida. Luego de conspiraciones y preparativos,
La Guerra de los 10 Años comienza el 10 de octubre de 1868. Muchas mujeres seguirían a sus esposos, primos, hermanos y amigos al campo de batalla, y allí permanecerían los 10 largos años de la guerra. ¿Qué era irse a la manigua? Ir a vivir al campo, que podía ser un paisaje montañoso, una llanura fértil o un lugar inhóspito y pantanoso. Estar en la manigua era vivir a la intemperie y en condiciones sumamente hostiles, a veces sin siquiera tener una hamaca o una estera donde recostarse, alimentándose de lo que se pudiera conseguir o permaneciendo sin comer por varios días. Ahí permanecieron muchas y sus hijos con ellas muchos años. Al fallecer María del Carmen de Céspedes, esposa de Carlos Manuel de Céspedes, éste se trasladó a su ingenio la de Majagua. Allí conoce a la hija del mayoral llamada Candelaria y a la que cariñosamente llamaban Cambula. Nacida en Manzanillo, en el batey de la de Majagua, muy cercano a la mansión de Céspedes, Carlos Manuel la visita. Cambula tiene 17 años. Pronto Céspedes sostiene relaciones íntimas con ella y de esta unión nacerían 2 hijos. Carlos Manuel le confía a Cambula la empresa de hacer una bandera para el alzamiento de Yara. Con materiales caseros, Cambula hizo la bandera y como no sabía bordar, fijó la estrella con alfileres. Esta fue la bandera que se enarboló en Yara. En octubre, Céspedes visitó la casa de Cambula quizás por última vez, ya que corría peligro de muerte. Mandó a Cambula que saliera del país para Jamaica junto con la hija de ambos. Cambula iba embarazada nuevamente del segundo hijo que nacería en Jamaica. Candelaria contrajo matrimonio con Antonio Acosta y a los 26 años de haberse instituido la República y 60 años de que Candelaria Acosta confeccionara la bandera de Yara, la República la homenajeaba. Qué tristeza pensar que nadie se ocupó de ella hasta sus últimos años de vida. El 4 de noviembre de 1868, Ana María de Quesada y Launás contrae matrimonio con Carlos Manuel de Céspedes. Pronto nace su primer hijo, Oscar. Ana es apresada y luego perseguida. Se interna en el monte y se refugia en la humilde choza. Al poco tiempo se reúne con su marido, pero sin poder alimentar ella misma suficiente a su niño y careciendo de otros medios, en pocos meses el niño muere. Tiempo más tarde, Ana Quesada quedaría embarazada nuevamente. Céspedes comprendió que tenía que resolver la situación de la esposa y decidió en mandarla al exilio. Ana de Quesada salió para los Estados Unidos el 12 de enero de 1871. Allí se reunió en Nueva York con su madre y sus 2 hermanas. Meses después, en agosto de 1871, dio a luz a los gemelos. Ana volvería a Cuba en 1899 con la bandera de Yara que había hecho Cambula y la entregaría al gobierno cubano siguiendo los deseos de Céspedes. La egregia familia de Perucho Figueredo sufrió la quema de su casa en Bayamo, la huida al monte por temor a ser capturados y también enfermedad y hambre. Luego Perucho es fusilado, parte de su familia hecha prisionera. El matrimonio de Perucho y Isabel Vázquez tuvo varios hijos. Las hijas fueron Candelaria, Eulalia, Piedad, María de la Luz y Blanca Rosa. Después de la muerte de Perucho, la madre de Isabel Vázquez, otra bayamesa valiente, sufrió el exilio y va a Nueva York y después a Cayo Hueso, donde muere. En el cementerio de Cayo Hueso permanecen enterrados, sin que nadie se haya ocupado de llevar sus restos a Cuba, Isabel Vázquez, la esposa de Perucho, su hija mayor, Eulalia Figueredo,
sus hijas Piedad e Isabel y también uno de los hijos varones, Pedro Figueredo. Así se encuentran en la actualidad sus sepulturas. Cuando estalla la guerra de 1868, se lleva a cabo la Asamblea de Weimar el 10 de abril de 1869. En Camagüey se realiza la primera Asamblea Constituyente en la historia de Cuba, en la que se redacta la primera Constitución cubana. En ella una mujer se distingue por levantar su voz en favor de la mujer cubana. Es la camagüeyana Ana Betancourt de Mora quien pide y exige los derechos de la mujer. Dijo Ana: ciudadanos, la mujer, en el rincón oscuro y tranquilo del hogar, esperaba paciente y resignada esta hora hermosa en que una revolución nueva rompe su yugo y le desata las alas. Aquí todo era esclavo, la cuna, el color y el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta morir. Habéis destruido la esclavitud del color emancipando al siervo. Llegó entonces el momento de liberar a la mujer. Matilde Planch, de Tiguabos, Oriente, se vincula en 1885 a la Sociedad Secreta de Negros y Morenos de Santa Catalina del Buazo. Es detenida y conducida a la cárcel, pero cuando es libre se incorpora a una prefectura en la Manigua. Cuentan que era experta bailadora de changüí y que cantaba en los bailes en la Manigua una tonada recordando el combate del Jovito, donde las fuerzas comandadas por Maceo derrotaron al regimiento de Simancas. María Cabrales, esposa del general Antonio Maceo, fue una mujer valiente y decidida. Va junto a su suegra Mariana Grajales a auxiliar a los mambises y ayudar a curar sus heridas, cocinar y llevar mensajes a los intricados sitios de montaña donde se esconden las tropas. Sus cualidades patrióticas y de valor humano no escapan de las plumas de José Martí, que escribió sobre ella: María, la mujer, nobilísima dama, ni en la muerte vería espantos, porque los vio en las sombras muchas veces. En la sala no hay mejor matrona, ni hubo en la guerra más culta mujer ni curandera. Al ocurrir el alzamiento de la Guerra de los 10 años, María Cabrales escribe a Francisco de Paula Coronado cómo Mariana Grajales, su suegra, había reaccionado ante aquel momento histórico. Y dice María: la vieja Mariana, rebosando de alegría, entra en su cuarto, coge un crucifijo que tenía y dice: de rodillas todos, padres e hijos, delante de Cristo, que fue el primer hombre liberal que vino al mundo, juremos libertar la patria o morir por ella. El patriota Fernando Figueredo recuerda que pasaba de los 50 años, robusta, de regular estatura, más bien baja, nerviosa, de movimientos ligeros, resuelta de tal manera que contrastaba con el carácter de su esposo. Pocos meses después de partir todos hacia la Manigua, Marcos Maceo, esposo de Mariana, es herido de gravedad. Mariana atiende al marido en un escondite cerca del río Guaninicún durante todo el tiempo que estaba mortalmente herido. Dicen que Marcos, ya moribundo, en su despedida dijo a Mariana: he cumplido con Mariana. Bernarda Toro, esposa del general Máximo Gómez, había nacido en Jiguaní y aún muy joven se casa con Máximo en la Manigua. Es ya una anécdota lo que pasaron Bernarda y su hija Clemencia en la contienda del 68, cuando huían de los españoles. Corrieron, vagaron, pasaron hambre, hasta sobrevivir a aquella terrible fuga. Años más tarde sus padres se lo contarían a Clemencia, y Máximo Gómez, llorando, les recordaría el coraje de Bernarda al salvarla de la muerte.
Cuando termina la Guerra de los 10 años, en la que Bernarda pierde 2 hijos recién nacidos, la familia Gómez Toro sale rumbo a Jamaica a fines de febrero del 78. Con Bernarda y Máximo van sus 3 hijos, Clemencia de 5 años, Panchito que no había cumplido aún 2 años y Máximo de meses. Al peregrinar los llevaría a varios países, finalmente se establecen en República Dominicana. Son años duros de carencias y dolores. Gómez sin trabajo, sintiéndose extranjeros en todas partes y con el dolor de Cuba muy dentro de sí. La familia de Máximo Gómez en Montecristi pasó momentos de abandono, de pobreza y de soledad. En aquella pobre casucha de madera y techo de zinc de Montecristi, en aquel templo de la patria, donde se pasaba hambre, nadie se quejaba porque el sacrificio era todo por Cuba. Allí fue donde Bernarda Toro se opuso a cualquier ayuda que el gobierno de la República en armas le entregara para ayudarla a sobrellevar las estrecheces que pasaban todos. Ella decía que ese dinero lo necesitaba más la patria. Allí en aquella casa estuvo Martí. Allí se veneraba a la patria. Aquella sí era una familia que por encima de todo se sacrificaba hasta el infinito por Cuba. ¿Cómo agradecer a familias como la de Bernarda Toro de Gómez su entrega total y profunda a la causa de la libertad? En agosto de 1871, una columna española sorprende a la familia de Calixto García y son hechos prisioneros. Entre los detenidos se encuentran, además de Isabel Vélez, esposa de Calixto, y sus hijos, los padres de Calixto, Lucía y Ramón, las 2 hermanas de Calixto, Concepción y Leonor, Nicolás, el único hermano, así como la madre de Isabel, Ana Cabrera, y sus 2 hermanas, Candelaria y Caridad. El 13 de abril del 69, estando en una ranchería en el monte, les nace su 4.º hijo, siendo el parto atendido por un oficial mambí, Antonio Mangual, que estaba de paso por su tropa. Años después, un nieto narra: en el monte de San Pedro de Cacocún, mi abuela Lucía, desde lejos, con un delantal como bandera de señales, llamó a que viniera alguien a construir una cama de cujes y de colchón una corona de plátanos para mi madre Isabel, que estaba con dolores de parto. Antonio Mangual y sus hombres acudieron y realizaron el trabajo. Isabel había nacido en Jiguaní en 1844. En octubre del 68 se incorporó a la Guerra de la Independencia junto a su esposo Calixto y el resto de la familia. Llegan a Holguín el 11 de agosto, donde permanecen hasta el 17 de septiembre, cuando son hechos prisioneros nuevamente, y el brigadier Félix Ferrer dispone su traslado a La Habana. El 6 de septiembre de 1874, Calixto, que se encuentra en el campamento de San Antonio de Baja, es sorprendido por un gran contingente de las fuerzas españolas. Intenta montar en su caballo. Sus soldados no lo pueden auxiliar porque el enemigo es muy numeroso. Al sentirse perdido, se pone el revólver debajo de la barba y se da un tiro. Sin embargo, a pesar de la gravedad, Calixto sobrevive. Lucía, su madre, apresada y desterrada en La Habana, se entera de que Calixto se ha tratado de suicidar y exclama: «Ese es mi hijo Calixto, muerto antes que rendido». Luego de vivir en España hasta noviembre del 95, en que nuevamente Calixto se incorpora a la guerra, Isabel y su familia se van a los Estados Unidos. Habían tenido 9 hijos: Leonor, Matilde, Calixto, Carlos, Justo, que nació en el campo Mambí, Mario y Mercedes, y 2 más que fallecen durante la guerra. La familia se establece en Cayo Hueso. Los cubanos que allí residían los apoyan desde el comienzo.
Los tabaqueros, por ejemplo, donaban el producto de las colectas que se hacían en los talleres de tabaco. Isabel, mientras tanto, cosía para mantener a los hijos. Pero hablemos un poco sobre la mujer negra. Había sufrido la esclavitud y a pesar de eso, con el tiempo había realizado hazañas en el plano personal y social. Algunas mujeres eran empleadas del servicio doméstico, otras se habían convertido en dueñas de propiedades y otras más fueron comerciantes y maestras, y muchas actuaron como conspiradoras, guerreras y poetas durante las guerras. Algunas pudieron estudiar y graduarse del magisterio. En 1856 publican la revista literaria El Rocío, dirigida por Abigail Lozano. En 1888 fundan la revista Minerva, dedicada a la mujer afrocubana, y la revista La Armonía de Santi Espíritu estaba dirigida por Lucrecia González Consuegra. Aquí vemos a Serafina Ferrer de Gómez, madre del patriota Juan Gualberto Gómez, quien había sido una negra esclava y que junto a su esposo habían comprado la libertad de Juan Gualberto antes de nacer. También vemos a Úrsula Coimbra de Valverde, quien fue pianista, maestra, periodista y escritora, y además ejerció el profesorado del inglés, francés y también piano. También hubo quienes fundaron asociaciones de beneficencia e instrucción. Cuando estalla la Guerra de Independencia el 24 de febrero de 1895, algunas mujeres que habían luchado en la Guerra del 68 se vuelven a incorporar a esta, así como sus hijas y nietas. Las madres y abuelas les habían pasado la antorcha. A pesar de las dificultades y penas de la guerra, las patriotas tenían sus momentos de descanso y tregua cuando acampaban cerca de algún pueblo o batey. Cantaban y bailaban, era el momento de compartir y pasar un buen rato. José Miró Argenter relata en sus crónicas de la guerra que en el campamento de Malanoche, el 3 de noviembre de 1895, una niña de pocos años canta en décimas cubanas las glosas de Maceo en presencia del caudillo. Irene Herrera Laferté animaba con su música a los insurrectos en la Manigua, interpretando danzones, mazurcas y polcas. En la década de 1930, ya viuda, Irene junto a sus 4 hijas instituyó una orquesta llamada La Charanga de Doña Irene. El quinteto se hizo famoso por interpretar música. En las ciudades, nuestros poetas, literatos y músicos se reunían en animadas tertulias para intercambiar opiniones, pero sobre todo para conspirar. Una de estas reuniones se celebraba en una casona de Puentes Grandes, junto al río Almendares, en La Habana. Era el hogar de la familia Borrero, y allí en animada tertulia estaban las hijas de Esteban Borrero y de Consuelo Pierra, junto con amigos y colegas, poetas y escritores. Se tocaba el piano, se recitaba y se conversaba. Sirven Pérez Puelles había estudiado farmacia en la Universidad de La Habana y residía en Holguín allí junto a su hermano Faustino, quien le comunica que han decidido él y su esposa partir a la guerra. Mercedes se une a ellos y todos parten para la Manigua. Mercedes lleva gran cantidad de medicinas. Cuando los médicos se encontraban en labores de campaña, muchas veces Mercedes era la que administraba los medicamentos y cuidaba de los enfermos. A finales de 1896 se le concedió a Mercedes los grados de capitana y en el 97 fue ascendida a comandante.
Mercedes Sirven Pérez Puelles fue la única mujer que alcanzó este grado en el Ejército Libertador. Alrededor de 1888, la pinareña Magdalena Peñarredonda redactó y dio a conocer un folleto titulado A Organizarnos, en el que convocaba a sus compatriotas a coordinar acciones. El texto era tan revolucionario que hizo que fuera sometida a causa judicial. Ante el estallido del 24 de febrero, parte para los Estados Unidos y se relaciona con el patriota Juan Gualberto Gómez. En 1893 Magdalena comienza a escribir en el periódico El Criollo. Al ser asesinado uno de sus hermanos por actividades revolucionarias, escribe un artículo criticando al gobierno español, lo que la obliga a huir precipitadamente a Nueva York. Allí traba amistad con José Martí. El 26 de agosto del 95, Magdalena es nombrada delegada del Partido Revolucionario Cubano en Vuelta Abajo. En Pinar del Río cumple misiones difíciles, atravesando la trocha del Mariel para llevarle al general Antonio Maceo correspondencia y materiales necesarios para completar la marcha invasora. El material viaja escondido bajo su falda y en maletines de doble fondo. Con la ayuda del párroco de Artemisa, el padre Guillermo González Arocha, la delegada dirige en secreto una red para dar apoyo a los mambises. El sacerdote almacena en su iglesia medicinas, alimentos y todo tipo de avituallamiento que le traen Magdalena y otros conspiradores, para en altas horas de la noche transportarlos al cementerio local y entregárselos al teniente coronel Laurent. Al terminar la guerra, en 1954, se levantó un monumento en su honor en el Parque de Artemisa. Rosa Castellanos, conocida como la Bayamesa, nació en un barracón del poblado del Dátil en Bayamo en 1830. Había sobresalido en la guerra del 68 y en el 95 se hace cargo del Hospital de Sangre, ayudando en la primera cura de los heridos. Sabía mucho de plantas medicinales que utilizaba en sus curas. Trabajó en las prefecturas de Monterruz, en Guantánamo. Obtuvo el grado de capitana del Ejército Libertador. Rosa Castellanos falleció el 25 de septiembre de 1907. 21 días antes, había recibido su primera pensión de 25 pesos como veterana del Ejército Libertador. Adela Escuy Labrador fue una valiente capitana de sanidad del ejército en Pinar del Río. Le fueron otorgadas varias medallas por su intrepidez. Cuando termina la guerra, ve que la Comisión Liquidadora del Ejército Libertador le niega el pago de veterana por el siguiente acuerdo, y cito: la promovente no ha podido, por razón de su sexo, prestar servicios en el ejército. Cierra la cita. Acude decidida entonces a ver al general Máximo Gómez a La Habana. Cuando Gómez la ve vestida como un mambí en plena guerra, parada cerca de él, pregunta en voz ronca: ¿quién es esa mujer con tantas estrellas? Y el general Antonio Varona le respondió, explicándole y defendiendo a la heroína, haciendo el elogio y recuento de su servicio y su valor. Con todo y eso, el general Gómez no admitió la legalidad del grado efectivo. Más tarde, le fue conferido el grado y la pensión. Así estaban las cosas. Se veía la figura joven y bella de Luz Noriega a caballo, con su vestido limpio de Holanda cruda, sombrero de yarey al estilo mambí y machete al cinto, dice la cita del periodista Antonio Iraizós, describiendo a la patriota Luz Noriega. Ese día venía Luz de los ensangrentados campos de Vuelta Abajo. El general Loynaz del Castillo pidió permiso para ir a recibirla y a su distinguido esposo. Llegaban a pie y descalzos. El doctor Rodríguez, demacrado por el paludismo y la disentería. Iban los dos extenuados por larga caminata a través de peligros y sufrimientos. Dice el general Loynaz, y cito:
Luz se había hecho famosa en la acción de Río de Auras en Pinar del Río y había estado presente en gran número de batallas. Su frialdad ante el peligro era objeto de admiración, aunque también recibió críticas como la de un reportero que dijo: admiro su belleza femenina, pero no me gusta su valor masculino. Volvemos con aquello de que la mujer solamente en su hogar, que era la costumbre de aquella época. Edelmira Guerra Valladares de Daubal venía de familia de patriotas. Ya joven se sentía mambisa y era conocida por el seudónimo de Esperanza del Valle. Cuando estalla la guerra de independencia, desde Cienfuegos, donde reside, está al servicio de la revolución y funda el Club de Mujeres Esperanza del Valle. Por conducto de las señoras del club, fue enviado a Estrada una gruesa suma de dinero, así como convoyes de ropa, calzados, sombreros, polainas, víveres, armas y medicinas. La guerra de Cuba no solo se hizo con balas, fusiles y machetes, sino también con quinina, forros de catres, hamacas y frazadas, y con mujeres patriotas de la talla de Edelmira, que sabían cómo enviar estos recursos a los campamentos. La labor del Club Esperanza del Valle fue imprescindible. La habanera Rosario Bolaños Fundora y sus hermanas laboraron durante la guerra del 95 en La Habana. Charito, como le decían, había nacido en La Habana en 1873 y conspiró con el doctor Alfredo Zayas, quien luego llegaría a presidente de la República. Sus hermanos conspiraban también. Charito mantenía correspondencia con los mambises, repartía periódicos separatistas, pedía en las boticas quinina, vendas y medicinas para enviar al campo de batalla. En la finca Dos Hermanos, que tenía la familia en Madruga, preparaban paquetes para el campo insurrecto. Rita Suárez del Villar, natural de Cienfuegos, trabajó con las patriotas Caruca García, Natividad Hernández de Castiñeira, Ñica Clark, Elvira Reyes y otras más. Enviaban diariamente pertrechos de guerra a los insurrectos. El generalísimo Máximo Gómez la llamaba mi amada hermana, aunque usaba el sobrenombre de Guarina, conocido ya tanto por los revolucionarios cubanos como por los jefes españoles, lo que era un peligro permanente. Al terminar la guerra, Rita recibió la Cruz de Carlos Manuel de Céspedes, las medallas de la Cruz Roja del Ateneo de Cienfuegos y la del Comité Pro Homenaje a Bayamo. En Cuba se establecieron pocos clubes revolucionarios, ya que por la persecución y vigilancia debían actuar en secreto y era riesgoso. Debían actuar con mucha cautela y fundaron, sin embargo, el Club Secreto de La Habana, el Club Hijas de la Libertad, la Cédula de Acción Clandestina de Guanabacoa y otros pocos más. Luego, durante la Guerra del 95, se funda el Club Juan Bruno Zayas de Santa Clara. En 1936 habían sobrevivido algunos miembros del Club Juan Bruno Zayas que aparecen en la foto. De izquierda a derecha, Mercedes Nodal, Concepción Ábalos, Esther Lubián y Morrell. Sentadas, Marina Anido, Rosa Blanco de Silva y Dolores Gutiérrez Morillo. Ya desde los comienzos de la guerra del 68, los cubanos se fueron al exilio o fueron expulsados por los españoles. Se dirigieron a varias ciudades de los Estados Unidos, así como al Caribe, Centro y Suramérica y algunos países de Europa. El 17 de febrero de 1869 quedó fundada la Junta Patriótica de Cubanas de Nueva York, integrada por las esposas de los cubanos que habían ido a conspirar al extranjero. La matancera Emilia Casanova y sus compañeras de la Liga de las Hijas de Cuba reunieron fondos para despachar expediciones bien provistas de fusiles, pólvora y balas, así como equipar a los campamentos.
Emilia también visitó al presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant, para pedir beligerancia y apoyo para Cuba, y escribió a Víctor Hugo y a otros grandes políticos de la época. Emilia funda en Nueva York la Liga de las Hijas de Cuba y también en Nueva York establecen las mujeres negras cubanas la Liga Antillana, sociedad patriótica de instrucción para personas de la clase humilde, mientras hacen una labor patriótica por la causa de Cuba. En la Liga Antillana, donde se agrupaban familias cubanas, puertorriqueñas y jamaiquinas, las mujeres contaban con un espacio para relacionarse e intercambiar sus inquietudes. En sus habituales actividades de los lunes permitía que fuesen noches de familia y allí daban clases. Sobre todo los miércoles daba las clases José Martí. En diferentes salones de Nueva York tenían lugar actividades sociales en las que se recitaba, se cantaba y algunos músicos tocaban sus instrumentos, como por ejemplo Ignacio Cervantes o la cantante Ana Aguado de Tomás. Desde los primeros meses de su llegada a Nueva York, el conocido músico Hubert de Blanc se vincula con un grupo de artistas cubanos que ofrecen recitales para recaudar fondos para la causa. En el Lenox Lyceum de Nueva York se realizaban bailes auspiciados por la Sociedad de Beneficencia Hispanoamericana y en él cooperaban con sus contribuciones mujeres cubanas como Luciana Gobín de Miranda, Angelina Miranda de Quesada y Juana Barona, entre otras. La soprano cubana Rosalía Chalía Díaz de Herrera, que tuvo la distinción de ser la primera artista musical cubana en ser grabada en cilindros fonográficos Edison, en 1895 apareció en el Webster Hall de Nueva York actuando para recaudar fondos para la contienda. También se realizaban rifas en las que las señoras pudientes donaban sus joyas y dinero para estas actividades. En la foto, el compositor Hubert de Blanc y su esposa Ana María García Menocal. Durante el transcurso de la Guerra de Independencia se establecen asociaciones de damas o hijas en la emigración cubana en los Estados Unidos. Por lo menos 80 clubes femeninos fueron creados entre 1892 y 1898. Pero más importante aún es el hecho de su integración al Partido Revolucionario Cubano. La membresía femenina de estos clubes en 1898 se cree fue de entre 1.000 y 1.500 mujeres, siendo 1.500 la cifra más cercana y probable. Aquí la Liga Cubano-Americana de Mujeres de Filadelfia. Carmita Mantilla tenía una casa de huéspedes en Nueva York. Allí vivió Martí durante su exilio en esa ciudad. Poco a poco Carmen se fue enrolando en las actividades conspirativas de Martí, guardián y confidente de cuanto papel le dejara Martí para su cuidado. En la casa de los Mantilla, Martí conoció y se relacionó con prestigiosos intelectuales y políticos latinoamericanos. La bandera que acompañó a Narciso López en el mástil del Creol en la toma de Cárdenas el 19 de mayo de 1850 fue confeccionada por un grupo de señoras y señoritas cubanas y americanas de Nueva Orleans, admiradoras suyas. Aquí vemos las dirigentes del Club Hermanas de Martí de Nueva Orleans en 1893. El Club Mariana Grajales de Maceo de Cayo Hueso comenzó con 20 socios y llegó a tener 91. Estaba compuesto mayormente por mujeres negras. La presidenta de honor fue Lucía Íñiguez Landín, madre del general Calixto García. El Instituto San Carlos de Cayo Hueso fue inaugurado el 11 de noviembre de 1871 en una pequeña casa de madera de la calle Ann, cerca del antiguo ayuntamiento de Cayo Hueso.
Su nombre rinde homenaje al Seminario San Carlos, renombrado recinto académico habanero. Allí los exiliados celebraban actividades patrióticas, sociales y educativas. Aquí vemos algunas patriotas que vivieron en Cayo Hueso y en Nueva York: Piedad Figueredo, América Pollo, Melitina Espaitía y Angelina Miranda. Todas tuvieron contacto directo con José Martí. El club de niñas aún muy pequeñas del Club Emilio Núñez de Tampa. Carolina Rodríguez trabajaba en la clandestinidad con el seudónimo de Cubanacán, bajo las órdenes del general Carlos Roloff. Tuvo que salir hacia Estados Unidos para evitar la deportación a España. En Tampa se vinculó a grupos de exiliados y laboró en una tabaquería donde recibía un modesto salario y vivía precariamente por donar el dinero que ganaba a la causa cubana. Martí cuenta cómo Carolina salía muy de mañanita, arrebujada en su manta de lana negra, para ocupar su silla en la tabaquería. Allí despalillaba tabaco y con el modesto jornal que podía, con sus manos de 70 años, como decía Martí, se ocupaba de distribuirlo entre los clubes que recaudaban fondos, los cubanos enfermos del exilio y otras necesidades, lo que apenas quedaba algo para su sustento. A mediados de la década de 1880 se trasladaron algunas fábricas de tabaco de Cayo Hueso a Tampa, dando comienzo a otra de las colonias cubanas más numerosas del siglo XIX en los Estados Unidos. Aquí en el Círculo Cubano se reunían los cubanos de Tampa para compartir, celebrar fechas patrias y recibir a los grandes líderes de la revolución. Entre las diferentes labores que desarrollaban las mujeres en el exilio, muchas se dedicaban a trabajar en las fábricas de tabaco, como vemos en esta foto. Esta es la humilde casa de huéspedes de Paulina y Ruperto Pedroso en Tampa. Los Pedroso eran grandes amigos de Martí. En aquella casita se alojó Martí varias veces en sus visitas a la ciudad. Paulina colocaba una bandera cubana afuera de la casa para avisar que Martí estaba allí. Tanto admiraban a Martí los Pedroso que hipotecaron la casa, que era lo único que tenían para ayudar a la guerra. Algunos tabaqueros de Cayo Hueso toman rumbo norte y van a la ciudad de Ocala, al norte de la Florida, y se establecen y fundan Martí City. Aquí vemos a las niñas que formaban el club Las Dos Banderas de Nueva York en 1897, integrado el club por niñas cubanas y puertorriqueñas. María Maceo funda en 1894 el Club Hermanas de María Maceo de Costa Rica, en el que ella era la presidenta, que vemos en el centro sentada de perfil, vestida de negro. Amalia Simoni, mujer camagüeyana de sociedad, tiene que huir primero a la Manigua, donde da a luz a su primer hijo, y luego se va al exilio, y allí se entera de la muerte de su esposo, Ignacio Agramonte. La familia hace residencia en Yucatán. Amalia abre en Mérida un conservatorio de música para niñas y también canta en veladas y conciertos para ganarse la vida, mantener a su familia y recolectar dinero para la guerra. En México había una colonia muy grande de exiliados cubanos, sobre todo en Veracruz y en Mérida. Aquí vemos a las fundadoras del Club Cuba Libre de Yucatán. El Club Máximo Gómez de Veracruz estaba compuesto por Aurora Mestril de Sánchez, Caridad Milanés, Victoria Muro, Otilia Hubert y otras más. Es en París donde van a residir los cubanos adinerados que no quieren estar expuestos a los conflictos de la guerra en la isla.
escogen París como el lugar más convergente con sus intereses. Es la sacarocracia, los comerciantes y los terratenientes. Entre las mujeres están Piedad Cenea de Bobadilla, hija de Juan Clemente Cenea, Marta Abreu, Leonor García Whitmarsh, hija del general Calixto García Íñiguez, Ana de Quesada de Céspedes, viuda del padre de la patria, y Cristina Saco Frías, hija de José Antonio Saco. Es una colonia de cubanos pequeña, unas 300 personas, que dan a conocer en Europa el problema cubano, fundan periódicos y buscan el apoyo de los grandes escritores y políticos franceses. Bajo la dirección del puertorriqueño Dr. Ramón Emeterio Betances, realizan actividades patrióticas y sociales. Aquí vemos una lista parcial de los clubes establecidos en el extranjero y que tuvieron una membresía de unas 1.500 mujeres. Por fin la guerra termina, se firma el Tratado de París y los Estados Unidos entran en Cuba. Aunque la isla no lograría su independencia total hasta el 20 de mayo de 1902, en que los norteamericanos abandonan Cuba, el país se regocijaba por su libertad. El matrimonio de Manuel Peláez y Carmela del Casal se asentaron en Yaguajay, en Santa Clara. La ilustre pintora cubana Amelia Peláez fue uno de sus hijos, que nace en plena Guerra de Independencia en 1896. En la etapa final de la guerra, Máximo Gómez se movía por la zona del Central Narcisa. En Yaguajay, Carmela Casal, la madre de Amelia, era la única persona que conocía el idioma inglés. Fue ella quien tradujo a Máximo Gómez los mensajes militares que los norteamericanos le enviaban desde Oriente cuando se produjo la intervención de los Estados Unidos en la Guerra de Cuba. En casa de los Peláez Casal se sirvió el banquete que el pueblo de Yaguajay le ofreció a Máximo Gómez y a su Estado Mayor, sencillo acto para el cual Carmela dibujó las banderas y otros emblemas patrióticos que bordaron las jóvenes del pueblo, quienes también asistieron al banquete. Los cubanos y las cubanas que vivían en el exilio regresaron a Cuba para rehacer todo lo que había quedado destruido por la guerra y a ayudar a instaurar la nueva república. Había mucho trabajo por hacer. Pero también hubo muchas celebraciones y alegría. Se oyó por todas partes el himno de Perucho Figueredo y ondeó la bandera cubana en balcones y edificios. La gran patriota y escritora Aurelia Castillo de González publicó en el periódico El Fígaro, en un número especial dedicado a la libertad, su hermoso poema Canción a las Madres. A pesar de todo lo recorrido de la mujer en estas décadas, la contribución de ellas solo fue concebida en términos de apoyo o como complemento a alguna acción de los hombres. No se les dio el debido reconocimiento y poco se escribió sobre ellas y su contribución a la libertad. Nada se dijo sobre sus miserias y su dolor. Como profetizando, el escritor cubano Francisco Redondo y Miranda decía a comienzos del siglo XX que las mujeres que tanto habían dado y hecho serían olvidadas. Escribió a Redondo: la historia más tarde rendirá tributos de admiración a nuestros héroes. Dará a conocer sus nombres y para estas abnegadas mujeres seguramente el olvido. Ellas, nuestras bambisas, lo dieron todo por la patria. Algunas ofrecieron hasta sus vidas o la de sus hijos y esposos. Esta humilde presentación ha recogido de forma muy resumida lo que la mujer cubana hizo por su país.
Cautivada por esa labor de la mujer, de la que tampoco conocen los cubanos, he estado trabajando en una labor de rescate, sacándolas del olvido. Agradezco al Centro Cultural Cubano de Nueva York y a su directora Iraida Iturralde la oportunidad que me han dado para compartir con ustedes estas investigaciones. Si desea más información, en la que verán la labor de más de 1.300 mujeres de la historia de Cuba en el siglo XIX, pueden consultar mi obra Mujeres de la Patria, Contribución de la Mujer a la Independencia de Cuba, Ediciones Universal, Miami, Volumen 1, Guerra del 68 y Volumen 2, Guerra de Independencia. Disponibles por Universal, Amazon, Books and Books y también en eBay. Muchas gracias.